Buen día, hermanos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Una alegría poder volver a verles luego de una semana que pasa verdaderamente veloz, ¿sí? Así que, bueno, vamos a considerar un tema muy, pero muy importante. Ustedes sin duda recordarán de memoria todos los pasos que conciernen a la salvación del creyente. Primero el oír, el creer, arrepentirse, confesar a Cristo, bautizarse y luego, finalmente, perseverar. Al tocar este tema pueden surgir en nosotros numerosas dudas, tales como ¿qué sucede si no persevero? ¿Cómo se interpretan textos muy fuertes, tales como, por ejemplo, caer de la gracia? ¿Cómo se interpretan textos muy llamativos allí en Hebreos 6, cuando dice que es imposible renovar al que ha caído? ¿Cómo queda la interpretación de aquella línea doctrinal que asevera que la persona, una vez que es salva, independientemente de su accionar, es salva para siempre? Y el tema de la perseverancia, tal como vemos en muchos aspectos, Dios la considera un valor. Dios se refiere a ella como un valor inherente al concepto de sabiduría. Miren allí en Eclesiastés, capítulo 8, leemos: ¿quién como el sabio? ¿Quién conoce la interpretación de las cosas? La sabiduría del hombre iluminará su rostro. Guarda el mandamiento del rey, digo yo, y a causa del juramento hecho a Dios, no te apresures a irte de su presencia, ni te detengas en cosa mala. Allí está remarcado: no te apresures a irte de su presencia. Es decir, si el rey dice algo que nos ofende, no debemos marcharnos llenos de resentimiento por ello, ni tampoco detenernos en cosa mala, es decir, parar, finalizar, concluir, terminar con la fe siguiendo los designios de nuestro corazón. El sabio y quien persevera es consciente de que en algún momento las injusticias han de tener un fin. Y el cristiano perseverante va a ser a la larga considerado como aquel que ha tomado las más apropiadas y mejores decisiones. Tal vez nosotros no comprendamos en este momento la razón de perseverar. Dios no nos promete la explicación de todo aquí en la tierra. Me gusta la analogía que hace Pablo cuando dice que el cristiano ve como por un espejo, ve las cosas celestiales en forma indirecta. Bueno, en la época de Pablo, los espejos eran como de un metal pulido que no reflejaban con la misma claridad que los espejos que tenemos hoy. Por eso Pablo dice: ahora veo oscuramente, como por un espejo, pero luego conoceré como fui conocido. Es decir, que nosotros vamos a saber cómo Dios nos ha visto aquí en la tierra mientras perseverábamos. A pesar de no contar con una muy buena visión actual respecto a las cosas celestiales, el Señor nos pide perseverar, sea cual fuere la situación que estamos atravesando. Y la Biblia enseña que el mantenerse salvo es condicional. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. La palabra sí parece revelar un condicionante. Y es llamativo que dice que eran creyentes que habían creído en él, declarando que continuar en su palabra constituye una condición para ser un verdadero discípulo. O sea que, según este versículo, es posible que un creyente deje de creer y deje de ser un discípulo. Juan 15. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano, o sea, las ramas, no pueden llevar fruto por sí mismas si no permanecen en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que en mí no permanece y yo en él, el que en mí permanece y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Cuando el versículo dice, el que en mí no permanece, allí el versículo 6, nos habilita a entender que es posible para uno elegir no estar más en Cristo. Quien hace esto opta por dos caminos. Deja de creer. La Biblia ahí dice ser echado fuera. El hecho de ser echado nos da a entender que alguna vez estuvimos adentro. Es decir, que estuvimos dentro de la iglesia, dentro del círculo de la gracia, dentro del amor de Dios. Y otro de los caminos es exponerse al peligro de que no haya una vuelta atrás, porque dice, los echan al fuego y arden. Romanos 11. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú, por la fe, estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La bondad ciertamente para los que cayeron, pero la bondad para contigo, sí, un condicional, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Aquí el olivo original representa al Israel del Antiguo Testamento, ramas naturales, es decir, los judíos. La versión presente del olivo representa a la iglesia como una combinación de las ramas naturales y las injertadas, significando a judíos y a gentiles, nosotros, que se han convertido en creyentes en Cristo. Cuando las ramas naturales, es decir, los judíos, fueron confrontados con el Evangelio, ellos rehusaron aceptar a Jesús como Mesías. O sea, esas ramas naturales, por su incredulidad, según este texto, fueron desgajadas. Incluso si ellos eran
verdaderos creyentes en Yahweh, es decir, en Jehová, y en un estado de salvación previo al escuchar el Evangelio, solo por rechazar a Cristo se convirtieron, según este texto, en incrédulos. A los gentiles, es decir, a nosotros, que se hicieron creyentes y fueron injertados en ese olivo, Pablo les advierte, nos advierte, permanezcan en la fe. Porque si no perdonó por su incredulidad a las ramas naturales, tampoco, por lógica, a aquellas que fueron injertadas, es decir, a nosotros. La responsabilidad de permanecer salvo es finalmente del creyente. Vamos a leer ese texto. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Pablo aquí habla a creyentes que se encuentran en un buen estado de perseverancia y les insta a continuar en ese camino. La verdad que no era ninguna enseñanza nueva. Era el fundamento firme de su posición como creyentes y sobre ese firme pavimento caminaban seguros por la senda de la salvación. El verbo parece estar en presente continuo de la llamada voz pasiva, es decir, vais siendo salvos. Un proceso, un camino. Vamos nosotros siendo salvos. Esta salvación era una realidad en ellos si retenían la palabra que se les había predicado. 1 Corintios 1. Vamos a leerlo juntos. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído. Si en verdad continuáis en la fe, el cuidado divino, ¿sí? El cuidado que Dios ejerce sobre nuestra salvación presupone, ¿sí? Da por sentado de que nosotros también nos encontramos en un estado de perseverancia permanente. Y la cláusula condicional continúa, ¿no? Y no sois movidos de la esperanza que se deriva del evangelio que habéis oído, ¿sí? El apóstol está advirtiendo a los colosenses a no volver a su estado anterior con todos los males que destruyen el alma, ¿no? Si nosotros hiciéramos un resumen de la cantidad de veces que se expresan esos vocablos, permanecer, retener, realmente puede llamarnos la atención. Si permaneciereis, permaneced en mí, el que en mí no permanece. Si permanecés, si retenéis, si en verdad permanecéis. Hay un texto muy llamativo ahí en 1 Corintios 9, ¿no? ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que
habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo establece la posibilidad de correr y no alcanzar el premio. Algunas líneas doctrinales pueden referir que esto tiene que ver con la pérdida de recompensas, que la salvación se da pero perdemos las recompensas o los premios que Dios tiene preparado para nosotros. Pero ahí la palabra dice eliminado. Hay una palabrita ahí en griego, adóquimos. Quiere decir que no soporta la prueba, rechazado después de la prueba, desaprobado. Y todas las veces que aparece esta palabra en el Nuevo Testamento, se refiere a un estado de perdición y no a la pérdida de recompensas. El texto que yo les citaba hoy allí en Gálatas 5, ¿no? De Cristo os desligasteis, lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído. ¿Qué constituye caer de la gracia? Bueno, para responder a esa pregunta deberíamos comprender bien lo que significa la doctrina de la gracia, ¿no? Es decir, que el pecador es justificado por la fe, apartado de las obras de la ley. En breve resumen, ¿no? Y la caída de la gracia ocurre cuando la fe en la sangre de Jesús muere. Cuando dejamos de creer en esa eficacia de la sangre de Jesús respecto a nuestras vidas. Debemos estar muy pero muy atentos a todo lo que concierne a la fe y siempre mantenerla viva y fuerte, utilizando cada oportunidad que tenemos para fortalecerla y estando siempre conscientes de las maneras en que puede morir esa fe. Bueno, aquí en Gálatas 5 parece ser que es un estado de perdición precedido por un estado de salvación. De Cristo os desligasteis. Es decir, no pueden ser desligados si antes no hubieran estado ligados y unidos a Él. No pueden haber caído de la gracia si antes no hubieran estado parados en la gracia. ¿Cómo puede morir nuestra fe? Bueno, a través de una decisión deliberada de dejar a Cristo. Muchas veces dudas sobre la historicidad de Cristo, de nuestro Salvador, un conflicto personal, familiar, una fe infantil, una fe inmadura. La raíz de la fe nos extiende alrededor y debajo de los lugares rocosos de la vida, anclando y alimentando todas las áreas de nuestra vida cristiana. Otro de los puntos, el pecado. Muy sencillo. Es decir, no pelear contra el pecado. Allí en Romanos 8:13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Allí en 1 Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice que luego lo vamos a ver, guardados por el poder de Dios para alcanzar salvación. Creería que el hecho de alcanzar salvación nos habla de un proceso, de un camino que debemos transitar. Ya nos vamos acercando al final prácticamente. Hay un texto que llama la atención, que tal vez una interpretación errónea puede generar en nosotros
bastante preocupación, pero es bueno que lo veamos. Dice, ¿por qué es imposible? Es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Bueno, cinco características que hablan de un cristiano. Fueron iluminados, es decir, comprendieron el Evangelio. Gustaron del don celestial, o sea, del regalo del cielo. Fueron partícipes del Espíritu Santo, o sea, bebieron del agua de la vida. Gustaron, disfrutaron de la palabra, es decir, de las promesas. Gustaron de los poderes del siglo venidero, es decir, de la futura resurrección de la muerte espiritual, perdón, de la resurrección de la muerte espiritual y futura resurrección del cuerpo. Bueno, aquí al parecer hay un pequeño desliz, un pequeño error en la mayoría de las traducciones respecto a los verbos, dos verbos considerados participios, crucificando de nuevo y exponiéndole a vituperio. Los participios son aquellas formas verbales donde el verbo pasa a ser un adjetivo. Son de uso común en la composición de los tiempos verbales compuestos muchas veces. Tienen terminación ado, ada, ido, ida. Por ejemplo, podemos decir, Facundo estaba preocupado. El verbo principal es preocupar. Se traslada a un adjetivo, preocupado. Puedo decir, la tarea estaba terminada. El verbo principal es terminar. Se traslada a un adjetivo, terminada. La mayoría de los autores interpreta estos dos participios que estamos mencionando, crucificando de nuevo y exponiéndole a vituperio de la siguiente manera. Vamos a escucharlo. Es imposible renovar a los caídos para arrepentimiento, y esto porque ellos mismos han crucificado, tiempo atrás, a Cristo y lo han expuesto a vergüenza pública. Es decir, que ese porque me habla de una relación causal pasada. Es decir, no tengo posibilidad de volver porque antiguamente, con mis acciones, ya he crucificado a Cristo de nuevo y lo he expuesto a vergüenza pública. Es imposible que seamos renovados según la mayoría de las traducciones. Pero tenemos que tener en cuenta que muchas veces el verbo principal es contemporáneo del participio. Y en vez de agregar un porque, conviene usar palabras tales como mientras tanto o mientras dure ese tiempo. ¿Sí? Por lo tanto, si lo leo de esa manera, esa imposibilidad de volver a Cristo, que tanto nos angustiaría, se torna condicional. ¿Condicional a qué? A que nos arrepintamos y volvamos a Él. Quitándole ese porque y añadiéndole un mientras o durante el tiempo que, el texto me queda así. Es imposible renovar al caído mientras él continúe crucificando a Cristo para sí mismo de nuevo
y exponiéndolo a vergüenza pública. O sea, mientras dure el tiempo de nuestra rebeldía, mientras dure el tiempo en que decidimos dejar a Dios, es imposible que volvamos. Siempre Dios va a tomar la iniciativa para restaurarnos y volvernos a Él. Pero mientras dure ese tiempo, presente, no pasado, presente, con esta visión correcta, mientras dure ese tiempo de rebeldía es imposible, que se torna imposible por nuestro pecado y nuestro alejamiento. Hay numerosos textos que apoyan la restauración. Volvamos un poquito a Romanos. Lo que estábamos hablando de respecto a que fuimos injertados. Y aún ellos, si no permanecieran en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Ustedes recordarán muy pero muy bien la parábola del hijo pródigo. Muchas veces se realiza esa parábola en relación a alguien que ingresa al reino, ¿no? Que ingresa a la iglesia, que se hace cristiano. Pero es mucho más lógico pensarlo como quien estuvo alguna vez en la casa de su padre, se alejó y luego volvió. Estuvo vivo en la casa de su padre, simbólicamente muerto en tierra ajena y simbólicamente vivo nuevamente en los brazos de su padre, nuevamente vivo en los brazos de su padre. El versículo 24 ahí de la parábola del hijo pródigo dice, ha revivido. ¿Sí? Estaba muerto y ha revivido. ¿Cuál es la clave para mantener viva y fuerte nuestra salvación y cuidarla? Primera Pedro 1:5. Guardados por el poder de Dios. Dios nunca nos abandonará o nos echará afuera. Jamás tomará la iniciativa para alejarnos de Él. Nos brindará todos los recursos para vencer a nuestros enemigos espirituales. Recursos tales como el Espíritu Santo, la Biblia, la oración, los hermanos, nosotros, la iglesia. ¿Mediante qué? ¿A través de qué? A través de la fe. En este punto debemos tener especial cuidado. ¿Sí? Con tal que mantengamos una fe viva, Dios nos mantendrá en su gracia. No dejemos de confiar en Él, no cortemos con Él, nunca. Nuestra salvación no está condicionada por obras, pero sí con el mantener una fe viva. Y Dios también, hay un texto ahí en Hechos 2:42, que parece ser que el ejercicio de esas 4 disciplinas contribuyen a que siempre nos mantengamos perseverantes y fuertes. Dios nos ha equipado con esas disciplinas descritas en Hechos 2:42, por medio de las cuales la fe se alimenta. Eso es lo que tenemos que hacer con la fe, alimentarla. ¿Con qué? Dicen que perseveraban unánimes, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, es decir, en el estudio intenso de la Biblia. Estudiaban la doctrina, en la comunión unos con otros, es decir, una vida activa en la iglesia, una vida activa en la iglesia. Partimiento del pan,
¿sí? Fiel participación en la cena del Señor. Y las oraciones, una comunión, una comunicación permanente, individual y grupal. Reflexión final y concluimos. Sigamos el consejo inicial de Salomón. No nos apresuremos a irnos de su presencia, ni nos detengamos en cosas malas. La condición es permanecer fundados. No caigamos de la gracia, no dejemos morir la fe. Estemos atentos, alimentemos nuestra fe. ¿Con qué recursos? Espíritu Santo, Biblia, oración, iglesia, equipándonos con las disciplinas espirituales descritas en Hechos 2:42. Estemos tranquilos porque somos guardados por el poder de Dios. Dios cuida nuestra salvación, pero con la condición de mantener esa fe viva y fuerte. ¿Sí? Bueno, hermanos, quería compartirles este breve estudio sobre algo tan pero tan importante como es la perseverancia, hasta que estemos un día allí, en gloria, viendo cara a cara a nuestro Dios. Que el Señor les bendiga.